bendiga en esta tarde y vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículos del 14 al 18. Nuestra hermana Doina nos ha leído esta porción de las Escrituras y vamos a completar esta parte del capítulo 1 del Evangelio según San Juan y vamos a considerar la palabra del Señor en estos versículos. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este texto que empieza en el versículo 14, y acaba en el 18. Nos dice la palabra en el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si leemos el primer versículo del capítulo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, aquel verbo, versículo 14, fue hecho carne. Aquel que estaba con Dios, aquel que estaba en el principio y que era Dios al mismo tiempo, dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerden, hermanos, de que en la primera predicación del capítulo 1, según San Juan, decíamos que la palabra verbo en griego es logos, significa logos, y que de esa palabra logos viene nuestra palabra lógica, Entonces, eso significa que el Hijo de Dios, Jesucristo, antes de su encarnación, era el pensamiento del Padre, su lógica. No era su voz, sino que el verbo al cual se refiere es a su pensamiento, a la palabra pensada. Es la palabra pensada, engendrada en la mente del Padre. No es su voz, sino que es la palabra pensada de Dios Padre. Bien, dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Eso qué significa? De que el verbo, cuando se encarnó, que era nuestro Señor Jesucristo, era verdaderamente hombre, era verdaderamente un ser humano, era verdadero hombre, no era una apariencia. En el primer siglo los apóstoles tuvieron que lidiar con una secta peligrosa que se había infiltrado dentro de la iglesia cristiana, que eran los gnósticos, que decían de que todo lo espiritual era bueno y que todo lo material era malo, y que por lo tanto Jesucristo no podía tener un cuerpo verdadero, sino que tenía un cuerpo aparente. Semejaba que era un hombre, pero que no era un hombre en realidad. Entonces el apóstol Juan tiene que hacerle frente y decir que aquel verbo se hizo carne, que no era una apariencia, que Jesucristo era verdaderamente un ser humano, era hombre. Y esto estaba profetizado de que Dios se iba a encarnar, que Dios se iba a humanar en la persona del Hijo, porque no se humanó la persona del Padre, ni tampoco la persona del Espíritu Santo. Se eligió dentro del plan divino, dentro de la Trinidad, la persona del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el revelador del Padre, es el verbo de Dios, es el que revela, el que muestra al Padre. Entonces,
¿Qué nos dice en Isaías 9:6? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Entonces aquí nos dice, ¿por qué un niño nos es nacido? ¿Qué nació? Un niño, es decir, un ser humano. No una mera apariencia, sino que nació verdaderamente hombre. ¿Pero qué es lo que nacía en forma humana, como hombre verdadero? Dios fuerte. Aquel que es el Dios fuerte, el Dios eterno, es el que nacía en la persona del Hijo. Y hay un texto muy claro en 1 de Timoteo 3:16 que nos dice lo siguiente. Este texto posiblemente es un cántico de la iglesia cristiana en el siglo I. Y entonces el apóstol Pablo lo menciona por la verdad que encerraba el texto del cántico, de la alabanza. 1 de Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Nos dice la palabra, Dios fue manifestado en carne. Más claro, imposible. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Bien, hay Biblias en las cuales no dice Dios fue manifestado en carne, sino que dice Él fue manifestado en carne. Y hay discusión si se debe de traducir Dios fue manifestado en carne o Él fue manifestado en carne. Bien, vamos a suponer de que efectivamente el texto original escrito por el apóstol Pablo dijera Él fue manifestado en carne. ¿Resta eso al hecho de que fuera Dios el que se manifestó en carne? En absoluto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que decía el gran predicador y al mismo tiempo erudito Spurgeon? Aquel gran predicador bautista inglés que se llamaba Charles Spurgeon. Hablando de este tema, hablando de 1 de Timoteo 3:16, decía, vamos a ver, hay poco lugar para discutir al respecto, porque o se encarnó un ángel, o se encarnó un hombre, o se encarnó un demonio. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, fue visto de los ángeles. Y decía Spurgeon, ¿es para un ángel un misterio ver a otro ángel? No. Dice, entonces, ¿el misterio de la piedad fue que se manifestó en carne un hombre? Decía él, tampoco, porque todos los hombres son manifestados en carne, entonces eso no es ningún misterio. Dice, tal vez fuera un demonio. Dice, pues esperemos de que eso no haya sucedido, porque dice que fue recibido arriba en gloria. Entonces esperemos que no haya sucedido. Luego entonces, si no fue un ángel, si no fue un hombre, y si no fue un demonio, tuvo que ser Dios. Tuvo que ser Dios. Entonces, la Escritura nos lo aclara definitivamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios Padre, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Era Dios el que se hizo carne, el que se encarnó, el que se humanó.
Y nos dice la Escritura en este primer versículo, dice, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. El verbo habitó entre nosotros. La palabra que se usa en el texto es la palabra griega eskenosen. Eskenosen. Bien, habitó en griego se dice eskenosen, pero no es la palabra habitual para decir habitar, sino que eskenosen significa habitar en tienda, habitar en una tienda, o poner, levantar una tienda. Y hermanos queridos que me escuchan en esta tarde, vamos a ver, ¿quiénes son los que habitan en tiendas? Los nómadas, aquellos que van de paso, que no tienen una residencia permanente en un sitio. Estos son los que habitan en tiendas. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Pues significa de que Cristo no era de aquí, Cristo no era de la tierra, Cristo vino de paso, nos visitó, estuvo con nosotros, hizo su obra de salvación, pero Él marchó al Padre, Él habitó en tienda. Su habitación aquí en medio de nosotros fue de paso. Dice, y vimos su gloria, ¿De qué forma vemos la gloria del Verbo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor? Pues a través de sus palabras maravillosas y a través de sus hechos portentosos. ¿Cómo paró la tempestad en el mar? ¿Cómo multiplicó los panes? ¿Cómo sanaba a los ciegos? ¿Cómo hacía andar a los paralíticos? ¿Cómo hacía huir a los sordos? Entonces vimos su gloria en sus palabras maravillosas y en sus hechos portentosos. Ahí podemos ver su gloria. Y también, hermanos, por su manifestación gloriosa en el monte de la transfiguración. Hermanos, ¿qué dice en Mateo 17, 1, 2 y 5? Nos damos cuenta de que el que escribe el Evangelio que estamos leyendo, el Evangelio de Juan, es el apóstol Juan. Pues bien, dice, y vimos su gloria. En Mateo capítulo 17 dice, versículos 1, 2 y el 5, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Ahí estaba su gloria. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, Él se manifestó gloriosamente. Por eso, en el versículo 14, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces, nos damos cuenta de que aquel que se manifestó, que se transfiguró, manifestándose en su gloria eterna como Dios, era el Verbo, era Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, mientras él aún hablaba, está hablando de Pedro, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces nos damos cuenta de que posiblemente el apóstol Juan, cuando decía, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, posiblemente se estaba refiriendo a este episodio de la transfiguración en el monte. Bien, entonces nos dice, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. La palabra que se usa
ahí en griego es pleres cháritos. Y pleres significa harto, lleno, entero, completo. Sin embargo, cuando se nos dice acerca de la Virgen María, de nuestra hermana la Virgen María, la bienaventurada, muchas veces oímos acerca de ella que fue llena de gracia, Pero esto es una mala traducción. Es una mala traducción basada en la Vulgata latina. Realmente lo que significa la palabra que se usa allí, que es la palabra kecharitomene, significa muy favorecida. Es decir, ella fue receptora o recipiente de la gracia o favor de Dios, pero no era la fuente de la gracia, ni muchísimo menos, para que acudamos a ella como si ella fuera el continente de la gracia de Dios, ni mucho menos. Simplemente lo que nos quiere decir con esta palabra kecharitomene es que ella recibió el favor de Dios en grado sumo, de manera muy grande. En cambio, cuando se dice aquí que lleno de gracia, hablando del Verbo, hablando de Jesucristo, no se usa la palabra kecharitomene, sino que se usan dos palabras distintas. Se dice pleres cháritos. De esa manera se distingue una cosa de la otra. Y entonces también se dice lleno de gracia y de verdad. Y esa llenura del Verbo de Jesucristo de verdad es expresada por nuestro mismo Señor, cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él era la verdad personificada. Aquel Verbo que era la verdad se hizo carne. Entonces la verdad se humanó y anduvo entre nosotros. La honra y la gloria sea dada al Señor. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 15? Dice: Juan dio testimonio de él, del Verbo, de nuestro Señor Jesucristo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Juan dio testimonio de él. Nos damos cuenta de que él no buscaba la atención sobre sí mismo, sino quería darle la gloria a Cristo. Y dice: y clamó. ¿Qué significa y clamó? Pues que lo hizo en voz alta, sin miedo, sin reparo, sin importarle las consecuencias. Esto para nosotros es un llamado que la palabra nos hace a testificar de Cristo, a que Cristo crezca en ti y que tú mengues, como Él dijo en otra ocasión. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entonces, si tú quieres convertirte en un buen cristiano, en una buena cristiana, si tú quieres crecer espiritualmente, es necesario que tú mengues y que Cristo crezca en ti, que sea lo más importante en tu vida. Amén. Lo primero en tu vida. Porque cuando anteponemos a Cristo cualquier otra cosa, entonces estamos cometiendo idolatría. Pero nosotros, hermanos queridos, tenemos que tener eso siempre en cuenta. Juan dio testimonio de él. Testifiquemos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y dice: el que viene después de mí. Juan dio testimonio de él y clamó. Dice: el que viene después de mí, es decir, daba la gloria a Cristo, no a él. Versículo 16, ¿qué nos dice la palabra? Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, Él es la fuente
de la gracia de la que podemos tomar, ¿quiénes? Todos, de la cual podemos tomar todos. Es decir, que Dios no hace acepción de personas. Dios acoge a todos. Dios ha enviado su verbo, su Hijo, Jesucristo, para todo el mundo, para toda persona, para toda nacionalidad, para los ricos, para los pobres, para las mujeres, para los hombres, para todos, hermanos. Y, hermanos, dice, y gracia sobre gracia, es decir, de manera continua y de manera inagotable. Gracia sobre gracia, gracia tras gracia. Es decir, la gracia de Dios es inagotable y es continua. Versículo 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo hemos dicho en otras predicaciones. La ley no cura. La ley es como un análisis o como un análisis cuando tú estás enfermo y el médico te manda un análisis. ¿Qué hace el análisis? El análisis revela el mal que tienes. ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo están tus triglicéridos? ¿Cómo está el azúcar que tienes en sangre? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis no te va a curar de tu mal. Pero la receta que te da el médico, las pastillas, las medicinas que te manda con arreglo al análisis, al diagnóstico, entonces eso sí te va a curar. Entonces, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, repito, la ley solo diagnostica el mal, pero no lo cura, no lo cura. Sin embargo, la gracia y la verdad cura el mal. La gracia de Dios cura el mal. La gracia de Dios que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Hermanos, entonces nos cura del mal de la condenación. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu es invisible. Es invisible. Y la gente, porque no ve a Dios, dice, Dios no existe. Pero sin embargo, no ven al aire y sin embargo creen en el aire. Entonces dice, sí, pero es que el aire yo lo siento, sí, pero porque tú no has tenido un encuentro con Dios. No has tenido un encuentro con el Señor, porque si no, tú sentirías la presencia de Dios en tu vida. Pero para eso hace falta convertirse, para eso hace falta entregar tu corazón al Señor. Amén. Y cuando tú des ese paso, entonces sentirás a Dios en tu vida. Amén. No lo verás, pero lo sentirás. Como el aire, que tú no lo ves, es invisible, es transparente, es invisible, pero sin embargo lo puedes sentir, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, cuando Dios se quiere revelar, entonces engendra de sí mismo el Hijo. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, como un hijo está en el seno de su madre, está en su vientre, está en su seno. Entonces, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios, la lógica de Dios, el logos de Dios, está en el seno de su mente infinita, omnisciente, omnipresente y eterna. Gloria sea dada al Señor. Amén. Bien. Y hermanos, ¿cómo podíamos aplicar esta palabra que hemos comentado en esta tarde, que hemos considerado? ¿Cómo la podíamos aplicar a nuestra vida? Aquel verbo fue hecho carne. ¿Eso qué significa para nosotros? Eso es algo muy trascendente.
para nuestras vidas. Porque, ¿qué es lo que significa que referente a tu vida personal? Que Cristo se haya hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne. Pues que Cristo se identifica contigo. Cristo se identifica contigo. Al hacerse carne, se ha identificado con el ser humano. Amén. Se ha identificado contigo, con tu persona. No estás solo. El Señor se ha acercado a ti, se ha identificado contigo, siente como tú, ha vivido en carne propia la tentación y por lo tanto no estás solo. Él te comprende. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos capítulo 4 y versículos del 14 al 15. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Te das cuenta cómo el Señor Jesús, aquel verbo, se identifica contigo y te comprende perfectamente? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Entonces, aquel verbo fue hecho carne. No estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. El Señor te comprende. El Señor se ha identificado contigo. El Señor sabe lo que es ser tentado. No cayó en tentación, pero sí que sufrió la tentación. Igual que tú la sufres cuando viene el tentador y te pone una piedra de tropiezo. ¿Y qué es lo que significa eso para nosotros? Versículo 16, que dice: acerquémonos. Acerquémonos. Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, ¿qué no hemos leído? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y gracia sobre gracia. Por lo tanto, no tienes que acercarte a un santo, no tienes que acercarte a la bienaventurada Virgen, a la bendita Madre del Señor. No, porque el Señor no rechaza a nadie. Acerquémonos confiadamente. No te vas a encontrar al Hijo de Dios airado por causa de que hayas tenido una debilidad y hayas pecado. El Señor te comprende. El Señor se ha identificado contigo. El Señor te recibe con los brazos abiertos. Gloria al Señor. Dice: y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Juan se constituyó en testigo de la gloria de Cristo cuando Él se manifestó en el monte de la transfiguración. Y también de la gloria manifestada por Cristo en sus maravillosas enseñanzas, en sus palabras. Una vez mandaron prenderlo unos guardias y volvieron para atrás. Mira, no podemos arrestarlo porque no ha habido un hombre que ha hablado de la forma en que ha hablado este hombre. Aleluya. Y quedaron impactados, se quedaron maravillados. Pues testifica de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ayúdanos, Señor. De las obras que el Señor, de lo que tú has visto, lo que tú has vivido de parte de Cristo en tu vida. Y vimos su gloria. Él fue testigo de la gloria de Cristo. Tú eres testigo de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo en tu vida. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida? Pues testifica de ella. Gloria al Señor. Dice: lleno de gracia y de verdad. Es decir, que la gracia de Dios no se agota, como dijimos antes. La gracia de Dios está llena de favores, está llena de misericordia. Pues bien, tenemos esa seguridad de que los favores y las misericordias de Dios nunca se acabarán en nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice: Juan dio testimonio, pues testifica de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Amén. Dice: de su plenitud, tomamos todo de su plenitud. Entonces, significa que Cristo,
que la gracia de Dios contiene todo cuanto necesitamos. Todo lo que necesitamos y cuánto necesitamos lo contiene la gracia de Cristo. Entonces nos damos cuenta que la gracia de Dios es previsoria. Dios ya antes de que tú tengas el problema, ya ha adelantado la solución. Ya te ha abierto la puerta. Y muchas veces somos tan tozudos y tenemos la visión espiritual tan corta que no nos damos cuenta del problema, eso sí, eso nunca falta, pero no nos damos cuenta de que ya el Señor, en su gracia, ya ha abierto una puerta. Amén. Amén, para que salgamos de ese problema, de esa angustia, de esa necesidad. Entonces, ¿queremos conocer más de Dios Padre? ¿Queremos conocer más de Dios Padre? Entonces, acércate al Hijo. Acércate al Verbo de Dios. Intima con el Verbo de Dios. Intima con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Dios unigénito. Gloria al Señor. El Señor les bendiga en esta tarde. Amén. Espero de que pongamos por obra esta palabra y que haya mucho fruto dulce y suave en tu vida y al mismo tiempo de poder. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén.